Muy buenas tardes, estamos hoy desde la Fundación Valle de Lili. Me presento, mi nombre es María Jimena Castro, soy del Grupo Oncohematología Pediátrica de la Fundación Valle de Lili. Me acompaña la doctora Elizabeth Arrieta, oncohematóloga de adultos, y hoy nos reunimos en este Instagram y Facebook Live con el fin de hablar de anemia de células falciformes. Para los que no saben, mañana es el día donde se conmemora a nivel internacional el Día de Anemia de Células Falciformes. Es una entidad muy frecuente en esta zona del país, donde hay una gran población de personas afrocolombianas y donde con mucha frecuencia tenemos este diagnóstico. Es muy importante para nosotros que la comunidad conozca de esta entidad y de las oportunidades que tienen de tratamiento y de manejo para que tengan una muy buena calidad de vida. Doctora Elizabeth, muy buenas tardes. Estoy feliz de estar en este set con usted, sabe cuánto la admiro. Además ha sido una persona muy especial para nosotros porque es nuestra médica de enlace en la parte cuando ya los niños dejan de estar en tratamiento con el grupo de oncohematología pediátrica y pasa al grupo de adultos. Entonces hemos hecho como una empatía y un muy buen equipo, y le hicimos la invitación por parte de nuestro grupo para que estuviera y nos acompañara en esta jornada tan importante para toda esta zona del país. Hola, para mí es un honor estar aquí y estar en tan excelente compañía. Quiero decirles que a pesar de que no tenemos tapabocas puestos, estamos guardando la debida distancia, o sea que nos estamos protegiendo del coronavirus, que es tan importante en este momento en nuestro país. Es importantísimo saber que todos los países que están por debajo de la línea ecuatorial tienen una alta incidencia y que la etnicidad, es decir, no es una enfermedad de negros, es una enfermedad que se puede dar en cualquier grupo racial. Entonces es importante un diagnóstico temprano para disminuir las complicaciones asociadas. Para nosotros es muy importante porque la mayoría de los diagnósticos se hacen en la edad temprana, los pacientes pediátricos. La transición entre la edad pediátrica y la edad adulta es muy importante porque cambia muchos aspectos la vida de nuestro paciente y sus habilidades y sus actividades cotidianas. Pasa de un mundo en el que está salvaguardado hasta cierto punto por la madre hasta la libertad que requiere algunas recomendaciones y algunas supervisiones para la evolución. Entonces, como lo dijo bien la doctora Elizabeth, es un diagnóstico que en muchos países se hace desde la etapa prenatal e inclusive neonatal con consejería genética, donde ya los padres son conocedores de su condición de portadores, o sea, ellos llevan la enfermedad pero no la desarrollan, o algunas veces pues sí tienen la enfermedad y deciden tener pues hijos. A estos chicos en edad muy temprana se les puede hacer un diagnóstico apenas nacen desde el cordón umbilical y se les hace una electroforesis de hemoglobina donde ya nos orienta si el paciente va a ser en una condición de portador o va a tener la enfermedad. Pero desafortunadamente en nuestro país no todas las instituciones hacen estos estudios y muchos de los niños son diagnosticados ya en su primera crisis, o sea, alrededor de los 6 meses, 12 meses, casi 2 o 5 años de edad, hacen sus primeros debuts, que hacen las crisis. ¿Las crisis en qué consisten? En las crisis donde sus vasos sanguíneos se tapan por unos glóbulos rojos, la doctora ahorita nos va a mostrar muy bien todo esto, y empiezan a inflamársele sus articulaciones o sus deditos. El término médico es dactilitis, o empiezan a hacer crisis de dolor en los huesos, en las rodillas, en las piernas, pueden aparecerles unas úlceras en las piernas que no les cicatrizan, o pueden hacer crisis de dolor abdominal muy intenso, y esto asociado a anemia, porque los glóbulos rojos se destruyen. Y muchas veces esto es desencadenado por una serie de infecciones que los pueden llevar a unas complicaciones muy graves que inclusive pueden llegar a comprometer la vida. No sé si la doctora nos quiera mostrar cómo se desarrolla, cómo se desencadena esta enfermedad. Es importante saber que es una enfermedad congénita, nacemos con la enfermedad y las manifestaciones van a aparecer durante la evolución. Es decir, que es probable que nuestra mamita o nuestro papito haya tenido la enfermedad o sea portadora asintomática. Entonces ahora les voy a explicar varias cosas. Imagínense que los glóbulos rojos son como una donita de nadar, son así, son como bicóncavos, ¿verdad?
Eso le permite que cuando pasa por el vaso sanguíneo se pueda deformar y no se obstruya el flujo de sanguíneo cuando pasa, por ejemplo, por una bifurcación. Nuestro cuerpo está lleno de bifurcaciones para llevar oxígeno a todos los órganos del sistema. Pero cuando tenemos anemia de células falciformes, cuando ese glóbulo rojo, que es el que transporta el oxígeno, entrega el oxígeno en el tejido, en vez de seguir siendo una donita, se deforma, se convierte en un haz. Y ese haz lo que hace es que se queda y ocluye el flujo vascular, porque no puede deformarse para pasar por ese flujo turbulento que nos da la sangre normal. Como el flujo está disminuido, este órgano, que puede ser un riñoncito, por ejemplo, o un huesito también, no va a tener flujo sanguíneo, y como no hay flujo sanguíneo, entonces queda en una cosa que se llama isquemia, y la isquemia es la que produce el dolor que experimentan los pacientes. Entonces generalmente se quejan de dolores en las extremidades, de dolores en el abdomen, ¿verdad? Pero pueden haber complicaciones tan graves como, por ejemplo, priapismo, que es que el flujo sanguíneo se queda atrapado en el pene y es una erección dolorosa para ellos y que a veces requiere desobstrucción manual para poder resolver esta obstrucción. Lo importante de esta entidad clínica es que con un tratamiento adecuado disminuimos esa obstrucción, porque cambiamos ese glóbulo rojo por un glóbulo rojo que se adapta mejor a las condiciones de hipoxemia, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener varios conceptos claros. El primero, no es lo mismo tener rasgo falciforme que tener enfermedad o drepanocitosis o enfermedad de células falciformes. El que tiene el rasgo falciforme no tiene la enfermedad, simplemente tiene la condición genética que pudiera desencadenar o transmitir a sus generaciones siguientes la enfermedad. Es decir, es como tener el gen, pero no manifestar la enfermedad. Si yo tengo el rasgo falciforme, no voy a tener dolor ni voy a tener ningún tipo de manifestaciones. Entonces la gente dice, ajá, ¿y por qué me tienen que hacer el diagnóstico de un rasgo falciforme? Esto es importante porque si yo tengo la condición, puedo transmitírsela a mis hijos y yo requiero consejería genética. Si yo quiero tener un embarazo y, por ejemplo, voy a borrar por aquí, yo soy portadora, o sea que tengo el rasgo, esta soy yo y tengo el rasgo, pero mi esposo es sano, no tiene el rasgo falciforme, la probabilidad de que el hijito de nosotros dos tenga el rasgo falciforme es solamente del 50% y no hay riesgo de que vaya a tener la enfermedad, ¿verdad? O sea que él se la puede pasar a la generación siguiente. Pero si por el contrario yo tengo el rasgo falciforme y mi esposo también tiene el rasgo falciforme, la probabilidad de que tenga el rasgo es del 50%, pero hay una probabilidad del 25% de que mi hijo padezca la enfermedad con todas las complicaciones que les conté. Las complicaciones son en todos los sistemas. Puede ser un ACV, puede ser un infarto, puede ser un síndrome torácico, que es un dolor intenso en el pecho porque disminuye la circulación distal, incrementa el riesgo de infecciones y de complicaciones sistémicas. Si al contrario no es el rasgo, sino que yo tengo la enfermedad, ¿verdad? Y mi esposo es sano, hay una probabilidad del 25% que mi hijito tenga la enfermedad. Entonces, por eso es tan importante saber si sí la tengo o no la tengo. Y la otra cosa es que en condiciones extremas, por ejemplo, si se me da por subir al Everest, que es una situación angustiante o extrema aguda, puedo desencadenar una crisis, que es una cosa rara. O por ejemplo en los atletas de alto rendimiento. O otra consideración especial es que, por ejemplo, para monitorizar la diabetes no me serviría la hemoglobina glicosilada. Es una cosa importante y magnífica la explicación de la doctora Arrieta, es que hay un tipo de hemoglobinopatía donde los glóbulos rojos son tan chiquiticos, que es la hemoglobinopatía C, que no alcanzan a obstruir. Entonces hay mucha gente que tiene la enfermedad, que son hemoglobinopatía CC, o sea, doble homocigoto CC, y no hacen síntomas. Pero cuando tienen sus hijos con una persona que es portadora de hemoglobina S, van a ser una SC, que ahí sí van a ser más sintomáticos
e incluso estas personas pueden hacer problemas renales a edad muy temprana porque desconocían su diagnóstico. Entonces, en una zona donde podemos decir que es muy frecuente esta condición, es muy importante que las personas tengan el estudio de una electroforesis de hemoglobina, con lo cual actualmente se hace el diagnóstico, y con esto pues conocer su condición de salud y además la condición de salud que puede heredar su descendencia. Además de eso, es importante saber que cuando yo escojo mi pareja, yo conozco la condición de mi hemoglobinopatía. Imagínense que en pacientes de raza negra podemos encontrar hasta un 56% de probabilidad de tener el rasgo. Es decir, que yo puedo tener el gen que puede desencadenar la enfermedad, y si mi esposo también lo tiene, es importante saber eso. Es importante saber que si ya tengo el diagnóstico de anemia de células falciformes, requiere un control estricto y un seguimiento importante, porque el tratamiento va a disminuir las complicaciones a largo plazo. Antes, me refiero a hace unos 60 o 70 años, los pacientes con anemia de células falciformes se morían de complicaciones infecciosas o de complicaciones severas porque se les baja severamente la hemoglobina. Pero en este momento, ya con los tratamientos que tenemos como la hidroxiuria y con todas las medidas de control que tenemos para el seguimiento de la enfermedad, la supervivencia es muy buena a largo plazo. O sea que empiezan a envejecer nuestros pacientes con anemia de células falciformes y ellos eternamente, toda la vida, van a tener su enfermedad, o sea que van a requerir un tratamiento especial. Esto que dice la doctora es supremamente importante. Yo creo que es de las entidades donde se ha visto que hacer una promoción y una prevención puede mejorar, no solamente disminuir pues personas que puedan tener la condición si hay una asesoría genética, sino que se haga intervención y tratamiento oportunamente. Desde la era antes de la hidroxiuria, pues estos pacientes la tenían muy difícil, vivían con transfusiones los que tenían oportunidad, y muchos ni siquiera se diagnosticaban, muchos niños murieron muy tempranamente porque no hicieron una infección y no tenían su diagnóstico y tratamiento. Pero ahora, con todos estos adelantos, pues son personas que pueden tener una calidad de vida muy buena y tener una vida normal. Entonces, es muy importante tener estos diagnósticos y que la gente consulte y tenga sus seguimientos. En pediatría, normalmente nosotros a los chicos que son severos, porque así hemos organizado los niños que tienen la enfermedad, en promedio los estamos viendo cada 3 meses para hacerles el seguimiento de su medicamento, que es la hidroxiuria. Algunos porque han requerido muchas transfusiones, se les sube mucho el hierro y hay que darles otro medicamento que les ayuda a disminuir esa carga de hierro que llega a dañar también los órganos como el corazón, el cerebro, el pulmón, los riñones, y porque a veces en los seguimientos de exámenes que les hacemos, un examen que se les hace en la cabecita que se llama Doppler transcraneano, se puede ver que el flujo de la sangre, como explicó la doctora Arrieta, se está tapando, se está obstruyendo, y eso da riesgo a que la persona haga lo que denomina la gente en la calle un derrame o una trombosis cerebral. Entonces, para evitar eso, muchos pacientes que tienen ese riesgo, o se ajusta su hidroxiuria o se empiezan a hacer unos protocolos donde se están transfundiendo constantemente con el fin de que esa sangre pase mucho más fácil y evitar que la persona haga ese evento isquémico, ¿no? Que es la parte técnica de nosotros, el lenguaje técnico, pero pues como ya les dije, las personas lo conocen más como una trombosis cerebral y que se puede ver en niños, ¿no? No sé en adultos si es más frecuente que no que en los niños. En los adultos es menos frecuente este tipo de complicaciones, pero se pueden presentar, porque los vasos de los chiquitos son más pequeñitos y los vasos de los adultos son mayores, pero es importante tener en cuenta que cuando envejecemos, nuestro cuerpo también envejece, incrementa el riesgo de aterosclerosis, ¿verdad? Y estos son pacientes cuyo endotelio, que es la telita que cubre los vasos, está siendo todo el tiempo agredida por la obstrucción del flujo. Eso significa que estos pacientes tienen más riesgo de hacer infarto, más riesgo de tener un daño en su riñoncito, ¿verdad? Y por eso requieren un seguimiento estricto. Hay otra cosa que es supremamente importante, y es que estos niños van a crecer. Entonces, cuando entran a la adolescencia, es fundamental el inicio de la anticoncepción. Cuando un paciente recibe hidroxiuria, no se debe embarazar recibiéndola. Requiere que reciba un adecuado seguimiento y entrenamiento para evitar embarazarse. Pues si se llega a quedar embarazado recibiendo hidroxiuria, puede tener malformaciones congénitas el bebé.
Entonces, en ese tipo de mujeres que desean embarazarse, necesitamos planear el embarazo y hay muchísimas recomendaciones que van desde definitivamente no embarazarse, ¿verdad? Si tienen un riesgo elevado de complicaciones o han hecho complicaciones graves, o sea, por ejemplo, si tienen secuelas de un ACV, secuela de un daño de su corazoncito, tienen un riesgo importante durante el embarazo. Entonces, ¿sí se puede embarazar con anemia de células falciformes? Sí, pero debe tener en cuenta que tiene un alto riesgo de complicaciones, de preeclampsia, de que el bebé se venga antes de tiempo, de parto pretérmino, de problemas en el desarrollo del bebé porque quede con restricción del crecimiento o no crezca lo suficiente, porque como al bebé también van vasos, va a tener disminución de su oxigenación. Entonces necesita un esquema y un manejo en un sitio de alto nivel de complejidad para estar vigilando cómo va el bebé, para estar vigilando cómo va la mamá, porque puede tener complicaciones graves que pueden poner en peligro su vida. Entonces, si nos vamos a embarazar, lo tenemos que planear, ¿verdad? Lo ideal sería no embarazarse recibiendo hidroxiuria por las complicaciones que va a tener el bebé. Y pudiéramos contemplar algunas alternativas, como por ejemplo un vientre sustituto para disminuir el riesgo de complicaciones a esa mamita, o la posibilidad de adoptar el bebé, o definitivamente si quiere tener el bebé, entonces el monitoreo estricto y el seguimiento, pero entonces durante todo el embarazo toca suspender la hidroxiuria con el riesgo de complicaciones tanto para ella como para su bebé. Me parece muy buena eso que estás explicando, porque pues es una de las situaciones que más preguntan las mamás, ¿no? ¿Voy a poder tener nietos? O mi hijo. Definitivamente es una decisión muy personal, pero efectivamente es un diagnóstico que debe ser en lo posible manejado en instituciones que tengan un alto nivel de complejidad para manejar todas las complicaciones, no solamente de la mamá, sino también del bebé. A veces el bebé, pues por todos estos riesgos, puede nacer prematuro y va a necesitar una serie de manejos para que pues el niño pueda llegar y crecer. No sé si de pronto ya empezamos a tener algún tipo de preguntas. Okay. Hay otra cosa que también hay que tener en cuenta. ¿Qué cosa le puede desencadenar una crisis a uno cuando tiene la enfermedad? Bueno, la primera cosa que puede desencadenar una crisis es la deshidratación. Por ejemplo, que no consuma suficiente líquido, que esté haciendo actividad física extrema, que por la sudoración se deshidrata el paciente, que la persona ingiera bebidas alcohólicas. Está prohibido beber bebidas alcohólicas, porque los pacientes con anemia de células falciformes que ingieren bebidas alcohólicas pueden desencadenar una crisis dolorosa. Hay otras recomendaciones, como por ejemplo, las enfermedades infecciosas pueden desencadenar crisis. Una gripe o cualquier otra enfermedad pueden desencadenar complicaciones dolorosas, y las complicaciones dolorosas o crisis de dolor pueden requerir o manejo intrahospitalario o pueden requerir manejo analgésico en casa. Pero entonces es muy importante, 1, una buena hidratación, 2, actividad física regular. Estos son pacientes que necesitan tener algún grado de actividad física para disminuir el desacondicionamiento físico y para mejorar la perfusión de los tejidos distalmente. 3, deben tener una vida saludable y una dieta saludable. 4, es importantísimo que tengan controles periódicos. 5, es importantísimo que en el momento de tener un cuadro infeccioso agudo puedan estar asesorados. Ahora está muy de moda el COVID y entonces una pregunta frecuente es, ¿y si yo tengo anemia de células falciformes y me da el COVID, qué pasa? Bueno, en los niños, como ya se ha escuchado, el COVID la mayoría de los casos es asintomático. Sin embargo, pues hay varias publicaciones en las que se habla que la población de anemia de células falciformes es más vulnerable a que haga una forma de la enfermedad más severa o más grave de la parte del COVID, porque probablemente pues va a desencadenar toda esta respuesta que se hace en los procesos infecciosos. Entonces, si un paciente tiene anemia de células falciformes, que conoce su condición y hace los síntomas de alarma que muy claramente han sido difundidos en las páginas del ministerio, en las mismas redes sociales de la Fundación Valle de Lili, debe consultar a tiempo, ¿no? Si hace fiebre persistente, tos, dolor en el pecho, dolores en el cuerpo muy importantes, o siente dificultad para respirar, es mejor que consulte, tanto si es niño o también pienso que va a ser igual en adultos. Pero lo que sí se ha hablado es que probablemente van a tener
condición un poco más complicada que una persona que no tenga esta condición. ¿Y la población adulta es similar? Tenga en cuenta que estos son pacientes que su sistema inmunológico no es igual que una persona que tiene su hemoglobina normal. Eso hace que una infección viral que pudiera pasar sin ninguna complicación en una persona que no tenga anemia de células falciformes puede representar una complicación grave, puede desencadenar una crisis dolorosa a nivel torácico, puede condicionar a que produzca deshidratación y desencadene una crisis de dolor. Puede condicionar el deterioro clínico del paciente que pudiera necesitar soporte ventilatorio. Y eso hace tan importante que una vez el paciente experimenta síntomas, ahora más cuando tenemos la epidemia de coronavirus circulando, sea bien asesorado y consulte tempranamente para minimizar las complicaciones. Este punto me parece supremamente importante porque no podemos salir de lo que estamos viviendo ahora en salud. Ya tenemos unas preguntas, van dirigidas para la doctora Arrieta. La primera es una persona que dice que tiene una anemia crónica, que se le baja de 7 a veces hasta 6, que le han hecho muchísimos exámenes y que no le han podido dar con el diagnóstico, por donde pierde pues sus glóbulos rojos. Concluyo que es por mi periodo, ya que son muy abundantes. ¿Qué me aconsejan? Hay varias cosas que podemos hacer. La anemia no solamente es por anemia de células falciformes. La hemoglobina normal de un hombre es de 13 en adelante y de una mujer es de 12 en adelante. Y las mujeres tenemos una deuda de hierro porque sangramos todos los meses 300 gramos de hierro y además porque ingerimos 25% menos carne y hierro en la dieta que los varones. Eso hace que tengamos un poquito restringido la cantidad de hierro, pero lo que necesitas es un estudio completo. Hay que ver cómo tienes el hierro, pidiéndote una ferritina, el ácido fólico, la vitamina B12, que son las principales causas, y ver si el problema es que no se están produciendo los glóbulos rojos o que se rompen los glóbulos rojos o que hay una enfermedad crónica que lo condicione. Entonces lo que necesitamos es estudiarte completamente porque a veces lo que hacen es hacer hemogramas y hemogramas y hemogramas y evidentemente encuentran la hemoglobina baja, pero si no sabemos qué es lo que está produciendo que mi hemoglobina no sea normal, entonces voy a seguir con la hemoglobina baja. Entonces te recomiendo que consultes, que te hagamos una evaluación para saber cuál es la causa y con la causa identificada empecemos un tratamiento. Bueno, aquí hay otra pregunta, es un joven masculino de 19 años con anemia que requiere transfusión y le dice que tiene baja la ferritina. ¿Tiene que ver esto con una posible anemia de células falciformes? No, la anemia de células falciformes en general manejan ferritinas altas, sobre todo cuando han estado expuestos a transfusiones. Si yo tengo la ferritina baja, lo más probable es que tenga déficit de hierro. Y como es un varón, es decir, que no menstrua, entonces debo pensar que está perdiéndola por sangrados gastrointestinales, habría que hacer una endoscopia, o en el colon, habría que hacer una colonoscopia, o buscar alguna razón para que esos glóbulos rojos se estén perdiendo y por eso tengo el hierro bajito. Habría que contemplar qué condiciones estoy teniendo que lo producen. Por ejemplo, si no me alimento bien, o estoy en una dieta restrictiva, o si me hicieron una cirugía bariátrica, o si encuentro algún otro origen del sangrado. Aquí hay una pregunta que pues la hablamos hace un momento, que es cuáles son las recomendaciones para la situación actual de salud, pues que es lo que habíamos hablado. Las personas que conocen, que tienen su anemia de células falciformes o esta condición, si tienen síntomas, que sabemos que es fiebre persistente, dolor en el pecho, tos que no deja respirar, dificultad para respirar, compromiso muy marcado del estado general, es mejor que consulten oportunamente porque ya se sabe que son personas que van a tener la enfermedad un poco más severa o tienen mayor riesgo de hacer la manifestación severa de esta enfermedad. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿la leucopenia tiene que ver con la anemia? La leucopenia no tiene que ver con la anemia de células falciformes, al contrario, los pacientes con anemia de células falciformes pueden manejar los leucocitos un poquitín más altos que la población general. Si usted además de anemia tiene leucopenia, que es leucocitos bajos, que son los soldaditos que nos defienden, o si además de anemia tiene las plaquetas bajas, que son las que ayudan a la coagulación de la sangre, debe también consultar, porque hay que buscar cuál es la razón para que usted tenga los leucocitos bajos. Hay que tener en cuenta que la población de raza o descendiente negra
tendemos a manejar leucocitos un tris más bajitos que la población blanca y que, por ejemplo, en nuestro país, que todos estamos mezclados los unos con los otros, podemos manejar niveles de glóbulos blancos un poquito menores, pero siempre que yo tengo leucocitos bajos o que tengo hemoglobina baja o que tengo plaquetas bajas, requiero que me estudien, porque eso no es lo normal y yo tengo que tener claro qué es lo que está pasándole a mi cuerpo. Bueno, aquí están súper interesantes las preguntas, les quiero agradecer al público que nos acompaña, de verdad que para nosotros es un motivo de satisfacción saber que están aquí con nosotros a través de Instagram y de Facebook, porque necesitamos que la comunidad se eduque y aprenda de esto para que esté en mejores condiciones y consulte oportunamente. Bueno, aquí hay una pregunta, dice que los pacientes que presentan anemia de células falciformes y suspenden el medicamento, me imagino que la hidroxiuria, ¿tienen alguna probabilidad de morir o solo con el ejercicio puede tener una mejor resolución del paciente? Lamentablemente no. Mira, lo que hace la hidroxiuria es que normalmente la hemoglobina enferma es la hemoglobina S, ¿verdad? Y la hidroxiuria lo que hace es que yo no disminuya la cantidad de hemoglobina S, que es la enferma, y incremente la hemoglobina F, que es la hemoglobina de bebé, ¿verdad? De esa forma mis glóbulos rojos se pueden deformar adecuadamente y no se va a obstruir el flujo. Si yo suspendo la hidroxiuria, la hemoglobina que normalmente mi cuerpo produce, que es la S, va a volver a aumentar. Luego entonces se van a volver a presentar las complicaciones vasculares que habíamos hablado. Si tú tienes algún problema con la hidroxiuria, si no hay adecuada adherencia o incluso si la EPS no te lo entrega, hay que buscar la forma de obtener la forma y de obtener la ayuda, porque lamentablemente hacer ejercicio no cura la enfermedad porque es una enfermedad genética. Es una información importante, la hidroxiuria está incluida en el plan de beneficios de salud, ya no pasa que antes había que diligenciar un formato que se llamaba el formato para medicamentos no POS, así le decíamos nosotros, entonces es un medicamento que actualmente se entrega dentro del plan obligatorio, entonces es más fácil adquirirlo y que lo entreguen. Aquí hay otra pregunta, me imagino que es para mí, tengo a una hija diagnosticada con enfermedad de von Willebrand que mantiene muchos moretones, pero que no ha podido iniciar tratamiento. Me gustaría saber qué esto le afecta a la hemoglobina baja. Pues no sé si... La hemoglobina baja no la afecta, porque sí. La enfermedad de von Willebrand lo que pasa es que hay una proteína que ayuda a que nuestra sangre coagule adecuadamente. Pero sí hay que tener en cuenta que si tengo la enfermedad de von Willebrand, más riesgo de tener anemia. Entonces, la anemia no condiciona un problema, pero sí puede ser una complicación, porque yo tengo una condición genética que va a favorecer que yo sangre más y que me pueda bajar la hemoglobina. Pero también la invitación es a que busques ayuda. Los pacientes con enfermedad de von Willebrand pueden recibir tratamiento y depende de la severidad de la enfermedad, el riesgo de que necesite algún tratamiento de reposición. En general, con los pacientes con enfermedad de von Willebrand, el tratamiento se lo damos si va para hacer una cirugía o si ha tenido un trauma, pero en condiciones basales no. Pero si tu paciente que tiene enfermedad de von Willebrand, además de eso tiene anemia, vuelvo a la primera pregunta, busquemos por qué tiene la anemia, porque encontrándole la causa a esa anemia, la podemos ayudar a resolver su anemia y que la condición de tener enfermedad de von Willebrand no represente un riesgo para ella. Esto es importante porque preguntan en el mismo contexto si puede hacer actividades deportivas teniendo esta condición de enfermedad de von Willebrand. Hay algunas actividades que están recomendadas para los pacientes con enfermedad de von Willebrand. Me refiero a ejercicio aeróbico, me refiero a la natación, me refiero a lo que es importante es evitar el deporte de contacto. Es decir, no puedo jugar fútbol ni baloncesto, porque si me golpean puedo tener complicaciones. Y eso también es importante que el paciente sepa que según la severidad de su enfermedad, las complicaciones que va a tener en relación al sangrado. Pero, por ejemplo, si tuviera una enfermedad de von Willebrand leve, puede tener una calidad de vida y unas condiciones normales y puede practicar la mayor parte de las actividades físicas que habitualmente la gente hace. Nos hacen una pregunta volvemos y todas las veces que quieran lo volveremos a responder. ¿Me puede dar coronavirus teniendo enfermedad de anemia de células falciformes? Sí, a todos nos puede dar. No hay ni una sola condición que nos proteja del coronavirus. Este es un virus que, como los otros virus que se asocian a la gripe, puede circular en el ambiente.
El problema del coronavirus es que es de alta contagiosidad, es decir, que se puede pasar con mucha frecuencia entre una persona y otra, y eso ha hecho las complicaciones asociadas a ello, porque no tanto porque se mueran más, sino porque hay mucha gente que se contagia con la enfermedad, que puede ser asintomático y tener la enfermedad y transmitírsela, y todas esas personas que tengan una enfermedad de base, todas esas personas que tengan una condición de riesgo pueden tener complicaciones o una presentación más agresiva si se infectan con el coronavirus. Esta pregunta, ¿cuáles son los cuidados principales de un paciente hospitalizado con esta enfermedad? Un paciente hospitalizado con anemia de células falciformes necesita adecuada analgesia, porque la principal razón por la cual los hospitalizamos es para el manejo del dolor. A veces necesitamos unos medicamentos un poquito más fuertes que se llaman opioides, que son como hermanitos de la morfina para ayudar a controlar el dolor. 2, una adecuada hidratación, que puede ser vía oral o puede ser parenteral, sobre todo por la venita cuando los tenemos hospitalizados. 3, necesita un adecuado nivel de hemoglobina. En algunas ocasiones, con hemoglobinas muy bajas, podemos requerir transfundir al paciente. ¿Y entonces de qué depende que lo transfunda o no lo transfunda? Depende de muchas razones, pero entre esas la condición clínica de mi paciente, los niveles de hemoglobina, porque a veces transfundiendo esos glóbulos rojos que son prestaditos, lo que hago es que disminuyo esa obstrucción vascular y disminuyo los síntomas de mi paciente, pero como le digo, eso en el contexto clínico se va evaluando. Otra cosa que necesita mi paciente cuando lo hospitalizo es en general un soporte adicional de oxígeno si tiene una crisis dolorosa muy aguda, porque esos globulitos rojos, que son los barcos en el que normalmente transporto el oxígeno, van a estar dañados o van a estar trabajando inadecuadamente, o no voy a tener suficientes para transportar el oxígeno de mi paciente. Y otra cosa muy importante es la hidroxiuria, que es la piedra angular del tratamiento de esta enfermedad, para que yo cambie esa hemoglobina mala, que es la S, por otra hemoglobina que me ayude a disminuir las crisis y las complicaciones. Nos preguntan, ¿qué contraindicación tiene tomar Anemidox? En los niños no recomendamos las suplencias de hierro. La doctora bien claro lo explicó. ¿Por qué? Porque muchos de estos chicos necesitan transfusiones crónicas. Al estarlos transfundiendo crónicamente, su ferritina va a subir a un nivel que ya puede ser muy alto y no va a ser bueno para el organismo, porque se empieza a depositar en los órganos como el riñón, el corazón, el pulmón, el hígado, y en vez de favorecer que las personas hagan más hemoglobina, empiezan a hacer como un tipo de intoxicación que llega a dañar estos órganos. Esas consideraciones son si el paciente tiene enfermedad o anemia de células falciformes. Pero una persona que no tiene anemia de células falciformes y tiene anemia, tomar Anemidox no va a resolver el problema, porque la idea es buscar la causa. Si el problema es por déficit de hierro, el Anemidox es una forma de hierro. Pero también si el problema no es hierro, sino por ejemplo que yo tenga baja la vitamina B12 o tenga baja el ácido fólico, no lo voy a poder resolver. Entonces, en vez de andarle recomendando a la gente, toma Anemidox si tienes anemia, es ve a donde un médico, busquemos la causa, y con la causa, si el problema es el déficit de hierro, puedes darle. Hay múltiples formas comerciales de hierro que pueden ser de adecuada tolerancia gastrointestinal y que se les pueden recomendar. Pero si mi paciente tiene anemia de células falciformes, darle Anemidox no soluciona el problema y lo puede empeorar, porque como dice la doctora Castro, lo puede estar intoxicando con hierro. Me hacen una pregunta, dice, ¿la anemia hemolítica tiene que ver algo con anemia falciforme? De hecho, la anemia falciforme es un tipo de anemia hemolítica. Porque el glóbulo, cuando decimos anemia hemolítica, ¿qué quiere decir? Que el glóbulo rojo se rompe. Hemo es glóbulo, lítica se daña, entonces hemolítica. Es una forma de anemia hemolítica, ¿sí? Doctora Elizabeth, aquí le pregunta, tengo un paciente con anemia de células falciformes, ¿esto se puede deber a un proceso infeccioso? Y si esto se debe a un proceso infeccioso, ¿cuál es el agente más frecuente? Yo creo que es una crisis, de pronto es la pregunta. La pregunta es, sí, yo creo que es una crisis. La enfermedad de células falciformes no tiene que ver con infecciones, es una condición genética, como tener los ojos azules o tener los ojos verdes. Diosito me mandó con los ojos negros o con los ojos verdes y los ojos azules. Algunos somos hipertensos y otros somos diabéticos. La enfermedad no se asocia a una infección.
Pero si yo tengo anemia de células falciformes y tengo una infección como una neumonía, como una diarrea, como una infección urinaria, eso puede desencadenar crisis dolorosas y complicaciones. Pero el paciente con anemia de células falciformes tiene un riesgo incrementado de hacer algunas infecciones, por ejemplo, infecciones por neumococo, infecciones por Haemophilus influenza, por eso deben estar vacunados, tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta. Además de eso, tienen un riesgo incrementado de infecciones por gérmenes encapsulados. Además de eso, estos pacientes tienen riesgo de hacer infecciones por salmonela. En los pediátricos se recomienda la penicilina profiláctica en las edades tempranas porque disminuye el riesgo de que se infecten, pero ya cuando pasan a ser adultos no recomendamos los antibióticos profilácticos, ¿verdad? Entonces solamente les recomendamos que tenga un adecuado esquema de vacunación y que tenga las medidas generales de cuidado para disminuir las complicaciones. En la edad pediátrica nosotros trabajamos muy de la mano del equipo de infectología pediátrica y ellos nos dan todo el soporte de la vacunación y sobre todo es muy importante los refuerzos de neumococo, sobre todo que van saliendo nuevas vacunas que amplían las cepas son como los tipos de diferentes, por ejemplo, en caso de neumococo, que amplía, o de meningococo, que son infecciones que sí pueden llegar a comprometer severamente la vida de los niños. En los adultos creo que es un poco menos, pero pueden comprometerla en los severamente. ancianos, sobre todo, el riesgo de neumonías complicadas por el neumococo y el riesgo de complicaciones graves. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Es normal sangrar por la nariz cuando se padece de anemia de células falciformes? No, el paciente con anemia de células falciformes no sangra de más. Su hemostasia, que es el sistema que garantiza que no nos desangremos, es normal. El problema de él son los glóbulos rojos, que lo que les explicaba es que nuestros glóbulos rojos son los barcos que transportan el oxígeno y normalmente esos barcos... imagínense que van en una montaña rusa. El carrito de la montaña rusa tiene 4 llantas. Si la montaña rusa tiene sus 4 llantas normales, el carrito de la montaña rusa sale bien y llega bien. Pero si el carrito de la montaña rusa tiene una de las rueditas dañadas, va a ir cojeando todo el tiempo y puede que se salga del camino y se accidente. Así pasa con la anemia de células falciformes. Una de las cadenas de globina, que es la cadena beta, está dañada. Y entonces ese carrito que normalmente transporta el oxígeno va por toda la montaña rusa corcoviando, se puede salir de la montaña rusa, se puede estrellar o se puede dañar y no transportar adecuadamente el oxígeno. Aquí hay una pregunta que me parece que nunca va a sobrar, que dice, ¿desde qué edad se puede presentar las manifestaciones de esta enfermedad y cuáles son sus síntomas? Esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad desde la edad temprana. Es decir, que más o menos después de los 6 meses en cualquier momento puede aparecer. Pero la mayor parte de las crisis cuando el paciente es homocígoto, es decir, que tiene los 2 genes dañados o que tiene un tipo de hemoglobinopatía de alto riesgo, aparecen a los 2 años. La severidad de las manifestaciones de la enfermedad van a depender también del tipo de hemoglobina que yo tenga dañado. Eso es como un dato técnico. Imagínense que esas llantas de la montaña rusa pueden ser de muchos tipos, ¿verdad? Y si yo tuviera una llanta de un tipo y una llanta de otro tipo, también puede que no funcione adecuadamente el carrito. Así también hay muchas mezclas de anemia de células falciformes. Es decir, yo puedo tener una hemoglobinopatía SC, en las que la hemoglobina mala no solamente es la S, sino también la C, o puedo tener una hemoglobina S con talasemia beta, que también es como otra ruedita dañada. Entonces, depende del tipo de hemoglobinopatía que tenga mi paciente, las manifestaciones que va a tener y la severidad de los síntomas que va a tener. Lo importante es que si es un SS, es decir, que en la electroforesis, que es la curva que me muestra cómo es mi hemoglobina, tengo una hemoglobina S mayor del 90%, voy a tener complicaciones graves a varios niveles, porque cualquier cosa que favorezca una crisis va a desencadenar que se me rompan los glóbulos rojos y por eso me dé anemia, y que además de eso se obstruya el flujo de la sangre y pueda tener complicaciones. Una pregunta muy interesante, dice, buenas tardes, en una ciudad con riesgo de dengue como la nuestra, ¿es factor desencadenante de crisis de la enfermedad de células falciformes? Sí,
Porque cualquier infección viral puede desencadenar una crisis, pero sobre todo con el dengue es muy importante tener en cuenta porque el dengue favorece la deshidratación, favorece una cosa que se llama fuga capilar. Y como el plasma, que normalmente es el agüita donde viajan nuestras células, se ve disminuida, eso puede favorecer más la obstrucción vascular y la éstasis venosa. Entonces, cualquier infección puede favorecer, desencadenar crisis en un paciente con anemia de células falciformes, y sí es importante que los pacientes que tienen anemia de células falciformes y además de eso tienen dengue, hacen un primer episodio de dengue y mucho más, si es un dengue hemorrágico, requieren un monitoreo más estricto de su enfermedad por el riesgo de complicaciones asociadas a esta. Complicaciones que son como que incremente la anemia, complicaciones que son como obstrucciones y complicaciones vasculares periféricas. Esto es supremamente importante, y de hecho si una persona que tiene anemia de células falciformes cree o está seguro, ya está diagnosticado con dengue, es mejor que tenga un estricto seguimiento médico. Inclusive muchos van a estar hospitalizados porque su dengue va a ser complicado, ¿sí? Y pueden poner en riesgo de tener unas condiciones asociadas. Por ejemplo, hemos visto síndromes hemofagocíticos, que es que se desarrolla una gran respuesta inflamatoria en el organismo que puede llegar a afectar severamente el funcionamiento del organismo. Entonces sí es muy importante tener esto en cuenta. Aquí hay una pregunta, hay una persona dice, yo tengo me imagino que es un rasgo talasémico, últimamente me duele mucho la cabeza y me da mareo y tengo cansancio, me han enviado hierro pero me cae mal y me da mucho estreñimiento. ¿Qué orientación me podrían dar? La talasemia como tal también es un tipo de enfermedad de hemoglobinopatía y no se trata con hierro. Habría que ver si lo que tú tienes es un rasgo talasémico, no deberías tener una anemia severa condicionada por eso. Habría que ver si lo que tienes es ferropenia o déficit de hierro y que por eso te mandaron el hierro vía oral. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que no tolera adecuadamente el hierro oral, y en ese grupo de pacientes uno, según el nivel de ferritina, considera la posibilidad de colocarlo por la vena. Pero aquí pasa una cosa. Los glóbulos rojos del paciente con talasemia son chiquiticos y los glóbulos rojos de los pacientes con anemia ferropénica también son chiquiticos. Entonces a veces se puede confundir, por eso es que te digo que lo más importante es saber qué originó la anemia y si es la talasemia. Las talasemias mayores sí pueden condicionar anemias severas y el tratamiento tampoco es hierro, sino en algunos casos la transfusión. Entonces habría que individualizar realmente qué tipo de talasemia es la que tienes para ver si eso es lo que está causando la anemia o si hay otra razón para que tengas anemia. Esta es una pregunta pues dirigida a mí. Bueno, yo creo que las dos la podemos resolver, es muy interesante. Tiene una niña que ya está diagnosticada con anemia de células falciformes y la pregunta es ¿qué pasa en el momento que le llega a la pubertad? Si empeora o mejora o sigue igual o hace más crisis. Me parece bien interesante. Aquí hay que tener varias cosas en cuenta. Uno, el paciente con anemia de células falciformes se le puede retardar un poco la pubertad y en general pueden tener talla más baja, son más bajitos que la otra población. La pubertad no va a condicionar un desencadenante, pero en algún grupo de mujeres se ha descrito que puede condicionar, uno, mayor anemia, porque no solamente tendría la condición de la falciformía, sino además de eso la ferropenia asociada por las pérdidas menstruales, y hay algunas crisis que se pueden desencadenar durante la menstruación o próximos a la menstruación, como los cólicos que nos dan normalmente. Entonces, a veces se confunde que sea un cólico menstrual con una crisis dolorosa porque, como les expliqué, las crisis de anemia de células falciformes también pueden condicionar dolores abdominales. Entonces, en ese grupo de pacientes, uno, es importante darle las recomendaciones en relación a que cuando inicien la vida sexual inicien la anticoncepción. Dos, hacer un monitoreo más estricto de la hemoglobina porque pueden tener un poco más de anemia. Y tres, vigilar si el inicio del ciclo menstrual es un desencadenante de crisis de dolor en ese grupo de pacientes. Entonces, en esas mujeres empezamos algunas intervenciones para disminuir el síndrome premenstrual y las complicaciones asociadas al síndrome premenstrual. Entonces, cuando ya pasan de esa edad pediátrica a la adolescencia, hay muchos cambios en su organismo que requieren un seguimiento mucho más estricto y unas recomendaciones mucho más estrictas, porque hay un grupo de pacientes en los cuales la severidad de las manifestaciones puede incrementarse
Pero la mayoría, sobre todo por ejemplo los varones, tienen una disminución de la intensidad y la severidad de las crisis. Otra pregunta, tengo anemia falciforme, me dan muchos dolores y mareos, además tengo colesterol y triglicéridos altos, ¿qué podría ser? Varias cosas. Uno, es importante el control de la dieta. El paciente con anemia de células falciformes tiene un riesgo cardiovascular incrementado, riesgo de infartarse, riesgo de que se le dañen los riñoncitos, un riesgo de hipertensión secundaria a el mismo daño del riñón. Entonces hay que hacer ejercicio, hay que disminuir la cantidad de grasa en la dieta. Hay que ver si el problema es solo colesterol o si es colesterol y triglicéridos. Porque, por ejemplo, los triglicéridos no son solamente de grasitas, sino de la cantidad de carbohidratos, es decir, de harinitas que comemos en la dieta. Entonces hay que hacer un reajuste de la dieta disminuyendo los carbohidratos, disminuyendo todas este tipo de cosas. Bueno, volvieron a preguntarnos sobre COVID, me parece interesante. ¿Cómo es el manejo del paciente con COVID de anemia de células falciformes? Bueno, el paciente debe consultar adecuadamente para orientarlo. Hay que vigilar la saturación de este paciente por el riesgo de síndrome torácico y de complicaciones pulmonares que tenga. Además de eso, la anemia de células falciformes condiciona un riesgo incrementado de hacer trombosis. Entonces, en este grupo de pacientes, de base la enfermedad incrementa el riesgo de trombosis y hemos encontrado que el coronavirus también incrementa el riesgo de trombosis. Por eso es que requiere un seguimiento muy estricto en un centro de alta complejidad. Otra pregunta, y es una de las complicaciones, ¿no? Las úlceras y las lesiones, sobre todo en piel crónicas, ¿no? Estas heridas que se generan en los pacientes, ¿qué pronóstico tienen? El problema es que el pronóstico es muy difícil de manejar por varias razones. Uno, yo puedo tener úlceras asociadas a la enfermedad, porque como se obstruye la circulación, la pielecita esa queda sin sangre y como no tiene sangre adecuada, se va a abrir, ¿verdad? Porque no tiene adecuada aporte de oxígeno el tejido. Pero además de eso, la hidroxiuria entre sus efectos adversos también tiene el riesgo de producir úlceras. Las úlceras son sobre todo en los maleolos, o sea, en la parte inferior de las piernecitas. Y como en esa parte la circulación de oxígeno es menor, entonces son de difícil cicatrización, a veces requieren un equipo especializado de clínica de heridas especiales con algunas sustancias que lo que estimulan es que crezca carnecita para que se cierre la herida, ¿verdad? Entonces, en esos casos hay que contemporizar si la úlcera es solo por la anemia de células falciformes o si la úlcera tiene que ver con el uso de la hidroxiuria, porque en ese grupo de pacientes a veces nos toca reajustar la dosis de hidroxiuria para controlar las úlceras y a veces se demora muchísimo en cicatrizar, por lo que les contaba que la circulación y el riego de oxígeno en ese tejido distal no es tan bueno como debería ser en una persona que no tiene esta enfermedad. Nuevamente seguimos insistiendo en los síntomas, en educando los síntomas para consultar. Aquí una persona nos escribe y nos dice, tengo hemoglobina baja, cada 2 o 3 meses me dan crisis de dolor en el tórax, en las extremidades y mareos constantes. ¿Será que tengo la anemia? Sí, puede ser eso, pero puede ser otra cosa. Entonces lo que hay que hacer es una prueba que se llama electroforesis de hemoglobina. ¿Qué es una electroforesis de hemoglobina? La electroforesis de hemoglobina pone mis glóbulos rojos, ¿verdad? Los glóbulos rojos tienen una proteína que es la hemoglobina y la ponen en un gel y según las características de esa proteína va a moverse hacia un lado o hacia el otro y así me va a decir qué características tienen las rueditas de mi hemoglobina, ¿verdad? Y así yo voy a saber si tengo o no tengo la enfermedad. La hemoglobina normal es la A. Se llama así, hemoglobina A, y de esa yo tengo que tener más del 97%, y hay otra hemoglobina que es la A1, de la cual debo tener menos del 2%. Pero si en esa electroforesis de hemoglobina yo encuentro una hemoglobina alterada, por ejemplo, encuentro la hemoglobina S, o encuentro la hemoglobina F, o encuentro la hemoglobina G, depende de varios tipos de hemoglobinopatías que puedo tener, entonces voy a tener una condición que va a incrementar el riesgo. Si usted tiene anemia y esas crisis dolorosas, es importante que consulte para poderle pedir el examen y con el examen poderlo orientar adecuadamente. Hay una pregunta interesante. ¿Una persona que tenga anemia de células falciformes puede llegar a ser candidato a trasplante de médula ósea y a qué edad? Sí.
Los pacientes que hacen complicaciones graves asociadas a la anemia de células falciformes, sobre todo en la edad pediátrica, se le ofrece el trasplante halogénico de médula ósea. ¿Qué es un trasplante halogénico? Buscamos un familiar en primer grado de consanguinidad, es decir, el papá, la mamá o los hermanitos, y buscamos que sea compatible con él y que le pueda cambiar la médula ósea, es darle un cambio de su médula ósea. ¿Y por qué es importante esto? Porque disminuye, yo le cambio la hemoglobina y disminuye el riesgo de complicaciones. Pero esto no es tan así como que vamos todos para que nos cambien la médula, porque tiene riesgo de complicaciones y la selección del paciente para ser llevado a trasplante se evalúa en una junta de trasplante. Vemos la severidad de la enfermedad, la severidad de las complicaciones que tiene y si cumple o no criterios para ser llevado a trasplante de médula ósea. Si cumple los criterios, en general preferimos llevarlo en la edad pediátrica y no en la edad adulta. ¿Por qué? Porque ya cuando llegan a la edad adulta ya tienen las complicaciones secundarias de la enfermedad, ya tienen la falla en el corazón, ya tienen el daño severo del riñón, ya tienen acumulación de hierro en su hígado o en su corazón. Es decir, que ya sería muy tardía la intervención a pesar de que hay algunos grupos que aún lo trasplantan. Entonces, por eso es que la idea es que el paciente sea manejado desde la edad pediátrica por un servicio de hemato-oncología y de oncohematología entrenado en esta enfermedad, porque los grupos multidisciplinarios le permiten al paciente que acceda tempranamente a un servicio en el que puedan garantizar que reciba el tratamiento ideal para el tipo de enfermedad que tiene. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿una niña con leucemia puede llegar a desarrollar este tipo de anemia? La respuesta es que muchas personas que tienen esta condición de anemia de células falciformes o inclusive que son portadores, llegan a desarrollar leucemia, es al revés. O sea, no una condición desencadena otra, sino que anemia de células falciformes, la persona puede tener esta condición y realizar y presentar o desarrollar durante su crecimiento una leucemia aguda. Pero la anemia no lleva a leucemia, eso es algo que es bien importante que la gente entienda. La anemia es una manifestación, más no es que lleve a la enfermedad, ¿sí? Y lo importante es que el paciente con leucemia que tiene anemia probablemente no es porque tenga una anemia de células falciformes más la leucemia, sino que la misma leucemia condiciona anemia. Una leucemia es cuando la médula, que es la fábrica de la sangre, es invadida por células inmaduras, ¿verdad? Por una cantidad de células que se llaman blastos que no permite que las células normales maduren. Y por eso se le baja la hemoglobina a los pacientes, se le bajan las plaquetas a los pacientes, se le bajan los leucocitos al paciente. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que no es que yo tenga leucemia y anemia de células falciformes, sino que la leucemia puede hacer que yo tenga anemia. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, dice, tengo una niña de 5 años, le han mandado exámenes de ferritina sérica en octubre y le salió en 27 y luego le tomaron nuevamente en enero y le salió 26. ¿Qué orientación me puede dar en vez de que sube, baja la ferritina? Bueno, pues el contexto, y retomo palabras de la doctora Arrieta, del niño que tiene anemia es muy amplio. Lo importante es que el niño tenga un diagnóstico adecuado y que su anemia sí es por déficit de hierro, no es por otra causa. Entonces la recomendación sería que se pudiera estudiar en un sitio, una institución donde tenga oncohematología pediátrica, pues por lo que es un niño, donde se puedan solicitar todos los diferentes exámenes que nos permitan llevar al diagnóstico y determinar si efectivamente la niña tiene una deficiencia de hierro y hay que hacerle un ajuste a su tratamiento para que mejore su nivel de ferritina o definitivamente su anemia es por otra causa que no ha sido diagnosticada. Otra pregunta importante relacionada con las úlceras, ¿los pacientes que tienen anemia de células falciformes se pueden tatuar? Realmente no hay ninguna contraindicación, ¿verdad? O sea que teóricamente sí se podrían tatuar, pero aquí hay que tener 3 consideraciones importantes. 1, las condiciones en las que son tatuados, porque si no son tatuados en condiciones óptimas, una infección de piel y tejidos blandos asociados a un tatuaje puede tener complicaciones graves. Hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener complicaciones con la cicatrización, es decir, que pueden cicatrizar de forma anormal y pueden tener alteraciones en su tatuaje, o sea que una vez realizado habría que contemporizar que puedo tener una cicatriz encima del tatuaje.
3, el riesgo de complicaciones locales, pero teóricamente yo no tengo ninguna contraindicación para tatuarme porque tenga anemia de células falciformes, pero sí tendría que tener esas 3 recomendaciones en cuenta. Y otra pregunta asociada a esto, ¿cómo sería la diferencia del origen de estas úlceras? ¿Hay algún tipo de especialista que lo defina? Sí, el hematólogo evalúa si la úlcera es por hidroxiuria o si la úlcera es por la misma enfermedad. Por ejemplo, si el paciente no está recibiendo hidroxiuria y presenta la úlcera, lo más probable es que la úlcera sea por anemia de células falciformes. Si el paciente está recibiendo hidroxiuria y aparecen las úlceras cuando está recibiendo la hidroxiuria, lo más probable es que sea por eso. Pero aquí hay que tener una consideración. No todas las úlceras en las piernas son por anemia de células falciformes. Hay muchas razones para tener úlceras en las piernas. 1, la enfermedad vascular, es decir, una insuficiencia venosa. 2, que tenga una enfermedad arterial periférica. 3, que tenga una diabetes. 4, que tenga una estenosis de las arterias de abajo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene úlceras en las piernas, tengo que saber cuál es el origen de esa úlcera. Por ejemplo, si el origen es una úlcera vascular, porque tengo varices y tengo una insuficiencia venosa, quien debe evaluar a ese paciente es un cirujano vascular. Si tengo una úlcera porque tengo una diabetes que no me he controlado adecuadamente, necesito un control adecuado por el endocrinólogo. Y como te digo, existen varias causas de la úlcera, no solamente la anemia de células falciformes. Una pregunta, mi suegro tiene déficit de vitamina B12, pero también tiene una hemoglobina en 5.9. ¿Será que puede tener anemia de células falciformes? Los pacientes que tienen déficit de vitamina B12, sobre todo los déficits severos de vitamina B12, pueden condicionar anemia por sí solita. Pero si yo tengo un paciente mayor que tiene, además del déficit de vitamina B12, una anemia persistente, habría que ver si no tiene una enfermedad de la médula, como por ejemplo un síndrome mielodisplásico, una leucemia, o su médula no está produciendo la cantidad de glóbulos rojos que necesita. Entonces, y por ejemplo, hay enfermedades crónicas que pueden asociarse a anemia y no necesariamente anemia de células falciformes. En general, la mayoría de las anemias de células falciformes se diagnostican en la infancia. Es muy raro diagnosticarla en la edad adulta porque previamente pues ha hecho manifestaciones de dolor y probablemente esos síntomas se han subvalorado, pero que ya un anciano desarrolla anemia de células falciformes, no, porque como les explicaba, esa es una enfermedad con la que yo nazco, ¿verdad? Y por ejemplo, el rasgo falciforme no va a producir ningún síntoma, o sea que si yo tengo el rasgo falciforme no debería tener anemia. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, les queremos agradecer habernos acompañado en este Facebook Live, Instagram en vivo. Los invitamos a ingresar a nuestro sitio web valledelili.org, donde encontramos toda una sección de educación al paciente y donde podrán encontrar mucho más información de esto y otros tipos de diagnósticos, sobre todo en pacientes oncológicos y otros tipos de patologías. Excusas a las personas que no alcanzamos a responderles sus preguntas, pero siempre estamos atentos aquí a resolver sus inquietudes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth.